estas jornadas de disertación de la palabra de Dios. Y yo quiero decirles que estoy muy contento cada noche de poder encontrarlos a ustedes. Gracias por su tiempo, por su asistencia. Yo me siento muy feliz de poder cada noche estar aquí con ustedes. Yo quiero hablar hoy de la particularidad. Nosotros tenemos una huella digital que nos hace únicos en el mundo. Y así como somos únicos por cuestión biológica, física, somos también únicos por cuestión interior. Porque nadie más ha tenido la experiencia que desde el día de nacido hasta el día de hoy usted tuvo. Solo la tuvo usted. Por lo tanto, usted es único tanto por su biología como por lo que vivió en la vida. Ese es el motivo por el cual dos gemelos podrían ser casi idénticos físicamente, pero jamás interiormente. Porque cada quien tiene una vida distinta. Y así como cada quien tiene una vida distinta, también cada quien tiene una experiencia distinta. Y Dios llama a las personas de distintas maneras también. Y la pregunta en esta noche que vamos a hacernos es: ¿cómo Dios te llamó a ti? ¿Cómo Dios te llama a ti? Yo quiero comenzar viendo la experiencia de un personaje llamado Cornelio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. En esta experiencia nosotros encontramos que un hombre llamado Cornelio, Hechos capítulo 10, versículo 1, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. En pocas palabras, este era un hombre militar. Como buen militar, tú te imaginas a él una persona posiblemente un poco dura de ser, porque para ser militar, y más aún en esos tiempos, había que ser un poco insensible a las cosas. En estos tiempos los militares paraban en disposición de guerra todo el tiempo, en disposición de muerte y de matar a los demás todo el tiempo. Pero resulta que esta persona, mira cómo es descrita en la Biblia: piadoso, versículo 2, y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Es muy interesante. Este hombre Cornelio es descrito en la Biblia desde ya antes de su bautismo como una persona buena. Y alguien puede pensar, pero ¿qué necesidad hay de que un bueno busque a Dios si ya es bueno? A veces nosotros pensamos que el cristianismo, que seguir a Jesús es para los malos, porque el malo tiene que convertirse en bueno. Pero ¿y qué de la gente que ya es buena? ¿Qué de la gente que ya siempre es descrita? Mira que de él se dice que era temeroso de Dios, y no de cualquiera se dice esto. Y él todavía no había sido convertido. Y yo quiero decirte una cosa, amigo. Seguir a Jesucristo, llegar al camino de la salvación, no es jamás sinónimo de buena conducta. Puede estar implicado, sí. Puede ser parecido también. Pero la salvación no consiste en cuán bueno eres tú. La salvación consiste en recibir a Jesús en el corazón. Cornelio era bueno, pero aún no había recibido a Jesús en su corazón. Y el Señor preparó todo un plan para Cornelio.
¿Saben que Cornelio representa a las personas que son sinceras de corazón? Y yo quiero comentarles en breve alguna historia. Dice aquí, antes de esto, que versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, y él mirándolo fijamente atemorizado dijo: ¿qué, Señor? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Y comenzó toda una revelación. ¿Saben que para que el mensaje llegue a Cornelio, el Señor tuvo que usar a Pedro? Lo que pasa es que Cornelio era una persona no judía. Y en esos entonces, en una iglesia instituida con una herencia del judaísmo, era difícil pensar que los que no eran judíos también podían ser salvos. Y así es que Dios le tuvo que dar una visión a Pedro, donde Pedro miró en un lienzo que descendían animales impuros y el Señor le decía en su visión: mata y come. Hay algunos que piensan y que dicen que esa visión, a través de esa visión, Dios designaba limpio todos los alimentos y todos los animales que son aptos para el consumo humano. Y en realidad no es así, porque esta visión no se refiere a los alimentos de consumo humano. Esta visión se refiere a que las personas que eran consideradas inmundas, que eran considerados como animales inmundos, que no eran los judíos, también podían ser salvos. Y Dios le dijo a Pedro esta revelación a través de esta visión. Y dice en la palabra, versículo 13, y le vino una voz a Pedro diciendo: mata y come. Y Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e impura he comido jamás. Él guardaba los alimentos que dice en la Biblia, en Levítico 11, que no se debían de comer. Levítico 11 habla del chancho, del conejo, como animales que no son recomendados por Dios para el consumo del hombre. Y él vio aquí un montón de animales inmundos. Y él en su visión, él decía: no, yo no voy a comer esto, Señor, porque nosotros no comemos esto. Pero dice que esto apareció 3 veces y 3 veces el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Lo que Dios le estaba diciendo a Pedro era: Pedro, no llames inmundo lo que yo he purificado. Y no se refería a los animales para comer, se refería a las personas extranjeras que también podían aceptar el mensaje. Y dice en el versículo, nosotros leemos en el versículo 15, dice: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 16, esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta, llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y Pedro pensaba en la visión y le dijo el Espíritu Santo: 3 hombres te buscan, levántate y anda, y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. La visión se conecta con la búsqueda de Pedro por la salvación de este hombre llamado Cornelio. Y es interesante que el versículo 22 dice así: ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel de hacerte venir a ti, Pedro, a su casa para oír tus palabras. En pocas palabras, Pedro era enviado por Dios para instruir a Cornelio. Y fíjate que se habla de Cornelio maravillas. Y él todavía no era una persona conversa. Nosotros encontramos en los versículos 40 luego de este discurso que Pedro da en la casa de Cornelio, que nosotros encontramos todo lo que habló, dice en el versículo 46,
dice, porque, versículo 47, entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? 48. Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. ¿Y quién fue bautizado ahí? Nada más y nada menos que Cornelio. Pero fíjate, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido Espíritu Santo, estos extranjeros? Dios buscó a Cornelio porque él era una persona que era sincero de su corazón. Y saben que en la vida hay muchas personas que son sinceras en su búsqueda de Dios. Mi madre era una persona que siempre quiso saber de Dios y siempre quiso buscar a Dios. Desde joven, ella asistió a muchas iglesias, asistió a los Testigos de Jehová por buen tiempo buscando la verdad, asistió también a la iglesia de los mormones, asistió hasta incluso a los movimientos de Nueva Acrópolis, las enseñanzas de las filosofías orientales, siempre pidiendo a Dios en oración, Señor, llévame al lugar donde yo voy a conocer tu verdad. Y saben que ella llegó a conocer más adelante esta iglesia, pero en su sinceridad, ella pasó experiencias buenas y malas en su vida. Cuando era una etapa difícil donde ella estaba peleada con mi padre, yo estaba en gestación y mi madre hace una oración a Dios y le dice así, Señor, yo no quiero tener otro hijo más, ¿para qué? Que vengan a sufrir. Y ella estaba teniendo problemas con mi padre y no quería que sus hijos vengan a sufrir. Y ella hace una oración y le dice así a Dios, Señor, este hijo que yo tengo aquí en el vientre, yo no quiero que sufra viviendo así en este mundo, quiero que te sirva. Y estando mi madre encinta, sin todavía conocer a Dios, pero sí con un corazón sincero, hizo una oración de dedicación de mi persona cuando aún estaba en barriga, de que un día yo pudiera servir a Dios. Y saben que mi madre nunca me contó eso. Era hace algunos años atrás, yo había terminado mi quinto de secundaria y decidí casi desde que yo me bauticé estudiar teología para servir a Dios siendo pastor. Y ya habiendo decidido por lo menos 2 años y medio de los 3 de tiempo de bautizado que yo tenía, el último día, la última noche antes de viajar a Lima y dejar mi hogar para ir a estudiar, mi madre me cuenta y me dice, Ronald, yo me acuerdo que yo hice una oración a Dios, dedicándote a ti, a Él y pidiéndole a Dios que tú un día lo sirvas. Y yo le pedí a Dios que tú te dirija, te encamine. Y mira que Dios te encaminó aquí, en esta iglesia, donde yo creo que está la verdad de Dios. Y mi madre, tras pasar por muchas iglesias, un día encontró a través de la enseñanza de la Biblia, de un curso llamado La Fe de Jesús, que seguramente tú también has llevado, muchos de ustedes han llevado. Encontró que las cosas en el rompecabezas quedaban bien armadas.
y que había una verdad en la Biblia que ahora sí coincidía con lo que ella esperaba saber, descubrir tanto tiempo. Y Dios condujo a una persona sincera de corazón hacia el conocimiento de su verdad y trazó planes para ella. Yo creo que Dios tiene en sus planes a muchas personas que son sinceras de corazón. Y yo creo que si tú estás aquí esta noche, es porque tú también lo eres. Porque tú también estás queriendo buscar la verdad. Tú también estás queriendo buscar el camino de Dios. Y a veces nosotros nos preguntamos cómo, de qué forma, de qué manera. ¿Sabes? Una cosa entendemos de esta historia. No es suficiente ser bueno. Hay muchos que pueden decir que no tienen una vida perdida. Saben que mi madre no acudía a las fiestas, no gustaba de esa vida. Hay personas que dicen, conmigo no son las cosas malas. No es la historia de una persona que está totalmente perdida, de una persona que está totalmente alejada de Dios. No. Es la historia de una persona temerosa de Dios, y quizá usted puede ser temeroso de Dios, pero aún no puede considerar su estado, por más temeroso y bueno que sea, como salvo, mientras no venga a esta decisión, que es la de entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Porque la salvación no consiste en cuán bueno o cuán malo usted sea, es a quien recibe. Y por supuesto que recibiendo a Jesús en su vida, el Señor Jesucristo transformará su vida y lo hará una nueva criatura. Eso es consecuencia de. Pero no es que usted debe de ser perfecto y que solo los perfectos se salvan. Es que usted aceptó a Jesús y Él transforma su vida. Hay muchas historias en la Biblia. Nosotros tenemos en Hechos 16 la historia de una persona a quien Dios usó una situación brusca para llamarlo. Hechos 16, versículo 26, cuenta la historia de un carcelero allí en la ciudad de Filipos. Este también era un hombre militar, era alguien que estaba allí al servicio de la guardia romana. Y dice el versículo 26 que sobrevino entonces de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y la pregunta era, ¿quiénes estaban encarcelados allí? Entre ellos estaban Pablo y Silas. Este en realidad no era un terremoto común o cualquiera. Era el terremoto producto de un acto portentoso. Era el terremoto que venía a dar la liberación a los siervos de Dios que estaban predicando el evangelio. Y a través de este terremoto se soltaron las cadenas de Pablo y de Silas. Y dice la Biblia que, versículo 27, se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Y saben por qué era esto? Porque en aquellos tiempos el carcelero cuidaba a merced de su propia vida que no se escapen los hombres de la cárcel. Y si ellos escapaban, el carcelero pagaba con su vida. Por eso él dijo, ¿qué sentido tiene que yo siga vivo si igual me van a matar? Se desesperó y estaba a punto de suicidarse. Y dice versículo 28, pero una voz escuchó. Pablo gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Para que Pablo haya gritado así,
Posiblemente él ya estaba con su espada desenvainada, a punto de matarse, quizá de cortarse las venas del cuello, a punto de desangrentarse. Y entonces escucha ese mensaje que le dice: no, espérate. Y saben, pasa uno de los milagros de conversión más simbólicos en la Biblia, más extraordinarios. Porque este hombre que estaba a punto de morir, tomó la decisión de seguir a Jesús y aceptar la vida eterna en vez de la muerte. Él se hizo la pregunta: ¿quiénes son estos hombres que no han escapado? Porque cualquiera en su sano juicio hubiera huido, salido de la cárcel. Pero estos cristianos se han quedado, hay algo diferente en ellos. Y el versículo 30 dice, los sacó y les dijo, mira su pregunta inmediata después de haberse querido suicidar: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él se entendía perdido, pero había visto el milagro de Dios a través de ese terremoto. Y entendió, ese terremoto fue un milagro para él, a través del cual él debió de haber sido digno de muerte. Pero ahora ese milagro se transformó en una cosa de bien para él. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué pasó? Se bautizó. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo esperó? La Biblia dice: enseguida. Ya mismo después de haber recibido la instrucción básica de la palabra de Dios, estando allí, él dijo: yo no puedo esperar más tiempo. Y enseguida buscó entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Y se bautizó con todos los suyos, con toda su familia. Hay personas que Dios los encontró a punto de morir. Se cree que la idea del suicidio ha pasado por la mente por lo menos de un 50-60% de la gente. En algún momento de su vida pensaron en quitarse la vida. Yo no sé si tú en algún momento te cruzaste con esa idea y dijiste: no tiene sentido vivir, ya no quiero vivir, no quiero sufrir, no quiero asimilar la vergüenza quizá que se me viene por delante. Yo me quito la vida ahora mismo. Hay cuántas personas a quienes Dios, antes de que esto malo suceda, llegó a sus vidas, las salvó y fue el punto de conversión. Aquí esta historia también termina con una conversión. Otra manera. Este no era una persona de la quien se dice que era justa, era buena. Era una persona del común, cualquiera, un guardia, un ciudadano, pero a quien Dios buscaba. Y quiero terminar con la última historia. Hechos capítulo 9. En Hechos 9, versículo 3, tú encuentras la historia de este hombre llamado Saulo, conocida porque Saulo era de los que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Quizá podemos leer el versículo 1 que lo describe. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote a pedir cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los cristianos, los trajera presos a Jerusalén. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Tú puedes vivir sin respirar? No podemos, no les voy a decir dejen de respirar 2 minutos, porque nadie va a aguantarlo. ¿Qué es lo que respiraba Saulo? ¿Qué dice el versículo 1?
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. La respiración de Saulo era la muerte de los discípulos, es decir, él no vivía sin darle muerte a los seguidores de Jesús. Y él pensaba que ese era camino correcto. Él pensaba que los cristianos estaban mal. Y lo interesante en la Biblia es que, aunque él pensaba que estaba en el camino bueno, Dios sabía que no era el camino bueno. Yo no sé cuántos pensaron que siempre su vida había estado bien, cuando en realidad Dios no la considera así. Pero este Saulo, que pensaba de esta manera, yo estoy seguro que tú le preguntarías a Saulo: Saulo, ¿tú alguna vez llegarías a ser cristiano? Y seguramente Saulo te respondería así: ¿yo cristiano? No. Si al contrario, yo mato a los cristianos. Yo jamás voy a ser cristiano. Ese camino está mal, ese camino no es de Dios. Nunca se vería él como cristiano. Yo creo que Saulo mismo no estaría convencido de su propia decisión de seguir a Jesús, hasta que pasó en el versículo 4, cayendo en tierra, y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo reconoció que se trataba de Dios, porque dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te das coces contra el aguijón. Saulo, estás dando golpes contra el aguijón, te estás haciendo daño a ti mismo. No puedes vivir así. El camino que piensas que está bien en tu vida en realidad está mal. Yo soy Dios. Y aparecía Jesús ante la vida de Saulo. Eso era una cosa increíble, extraordinaria, jamás pasada por la mente de Saulo alguna vez. ¿Qué iba a pensar él que realmente estaba en contra del camino del verdadero Dios? Era una cosa increíble. Y todos tenían miedo a Saulo. Así es que yo quiero contarte esta historia. Saulo era alguien que despertaba temores en la gente. El Señor lo hizo quedar ciego después de esa experiencia. Y para quitarle la ceguera, envió a uno de sus profetas. Dice en el versículo 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. ¿Cómo le dijo? Yo quiero que tú repitas. ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo primero que le dijo? ¿Y qué era eso? Su nombre, Ananías. Dios le dijo. Él dijo: heme aquí. Y el Señor dijo, versículo 11: levántate y ve a la calle derecha, que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y mira lo que dice Dios: ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y mira cuál es la actitud de Dios. Dios dice: mira, Ananías, yo sé que tú tienes miedo de ir, porque tú crees que él es un hombre malo, pero tengo noticias para ti, Ananías. Saulo ya vio en visión a tu persona, no puedes huir. Dios colocó el antídoto antes de que Ananías se rebelara. Es decir, Ananías, lo siento, Saulo no vio a otra persona, te vio a ti. Y dice en el versículo 12, 13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué estaba diciendo Ananías? Señor, yo no quiero ir, él es malo. Les pregunto, ¿creía Ananías, el discípulo, el profeta de Dios, en la conversión de Saulo? No. Ananías lo miraba: ese no puede ser cristiano, ese más bien está tramando algo para matar a los cristianos. Por eso fue que Dios le hizo una visión ver y le dijo: Ananías, Saulo te vio a ti, yo no tengo a quién más enviar. Lo siento, Ananías, ya te vio a ti en la visión, no hay más quien vaya, tú tienes que cumplir eso que él vio en visión. Dios se había asegurado con Ananías.
Y como Ananías no creía, versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ese Saulo que luego de su conversión sería el gran Pablo, apóstol de los gentiles. Y así fue que dice en el versículo 17: fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía me ha enviado, porque yo por las mismas de mí yo no vengo. Es Dios el que me ha enviado, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18: al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista, se levantó. Y dime lo que sigue después. ¿Qué sigue? Fue bautizado. ¿Cuánto tiempo pasó de esto? No pasó mucho tiempo, porque Dios quiere que pronto nosotros pongamos nuestra vida a salvo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaba en Damasco. Pero lo que más llama la atención es lo que sigue después de su bautismo de Saulo. Dice, versículo 20: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban, ¿cómo? A ver, ¿cómo es estar atónito? ¿Puede usted poner el rostro de atónito, poner la cara de atónito? ¿Cómo es un atónito? A ver, ¿cómo pone la cara alguien que está atónito? ¿Cuál es el rostro de un atónito? Es más o menos así. Alguien que no entiende lo que está pasando, que no cree, que está sorprendido al punto de que no aguanta, es atónito, está impactado, maravillado, no cree. Y mira, esta era la iglesia. Todos los que lo oían a Saulo estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, el nombre de Jesús? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Es decir, ¿creía la iglesia en la conversión de Saulo? La respuesta es no. Aun cuando después se bautizó, no creían. Y dice: y Saulo, mucho más enardecido, confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y ahí fue el inicio de ese gran predicador que llegó a ser conocido como Pablo. Mira, esta historia es diferente. En la historia de Pablo, tú le preguntarías a Pablo: Pablo, ¿tú crees que un día serías cristiano? Él te diría: no. Le preguntas al profeta, al discípulo de Dios: ¿tú crees que él es cristiano? Él diría: no. Ananías no quiso ir. ¿La iglesia creía en la conversión de Saulo? Tampoco. En conclusión, en pocas palabras, nadie creía que él podía llegar a ser cristiano. Nadie. Ni siquiera él mismo. Esta es otra historia. Pero Dios llegó a su corazón y lo transformó. Y fue bautizado y se convirtió en el gran hombre de Dios. 13 historias hemos visto esta noche, distintas unas de las otras. Pero hay una cosa en común en estas 3 historias. ¿Qué será? Las 3 personas que vimos fueron llamadas de diferentes formas, pero todas pasaron por una experiencia. ¿Cuál es? El bautismo. Amigo, no puedes decir que tú tienes un encuentro verdadero con Dios si no pasas por esta experiencia, la experiencia del bautismo. Porque el bautismo es sinónimo de que tú has verdaderamente recibido a Jesús en el corazón. Hasta el mismo Señor Jesucristo fue bautizado. Él, siendo alguien que no cometió pecado, vino para darnos el ejemplo. El bautismo se convierte en el punto de inflexión de nuestra vida, cuando pasamos de ser una criatura a ser completamente otra, porque Dios
nace en el corazón a través del bautismo. Y por eso es que Dios llama, y por eso es que Dios insiste, y por eso es que la iglesia tiene este deber. Porque cuán maravilloso es que las personas reciban a Dios y le pertenezcan a través de el bautismo. Es algo grandioso, maravilloso. No es malo. Ayer vimos que el bautismo es sinónimo de perdón de los pecados y de recibir al Espíritu Santo. Y yo te hago esta pregunta. Hay muchos que tienen miedo y temor. Y la pregunta ¿es malo el bautismo? ¿Es malo recibir el perdón de tus pecados? ¿Es malo recibir a Jesús como tu Salvador? La pregunta es no. Por lo tanto, ¿es malo el bautismo? La respuesta es no. Todo lo contrario. Marcos capítulo 16, versículo 16. ¿Qué dice? Marcos 16, 16. Y esas son las palabras de Jesús. Jesús dijo: el que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿Lo dijo Jesús? Es porque el bautismo se convierte en el día más feliz, porque es sinónimo de salvación. Amigo, amiga, en el nombre de Jesús, yo quiero decirte que este sábado tendremos en el cierre de esta semana un hermoso bautismo aquí en la iglesia. Y mi pregunta es: ¿a quién crees tú que Jesús está llamando? ¿A quién crees tú que Jesús está llamando? Jesús te está llamando a ti. Si usted aún no fue bautizado, si usted todavía no tuvo la oportunidad de nacer de nuevo a través de esta experiencia, Jesús te está buscando a ti. Y es su deseo que tú nazcas de nuevo a través de esta hermosa experiencia. Y yo te quiero hacer una pregunta. La pregunta es: ¿cuál es la historia de tu conversión? Hemos visto 3 historias. Y las 3 lindas. Mi pregunta es: ¿qué hizo Dios por ti? Yo sé que si tú estás aquí es porque algo Dios ya hizo en tu vida. Y yo no sé cómo fue. Yo no sé si fue quizá a través de alguien que te enseñó la Biblia, a través de un curso, lo viste a Dios a lo largo de tu vida, hablándote a través de alguna circunstancia. Pero Dios te invita. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, yo quiero hacer esta invitación para ti. ¿Te gustaría en el nombre de Dios decir: Señor, yo deseo ser bautizado porque entiendo que tú me llamas, sé que es tu invitación, yo quiero ser bautizado para poder nacer a esa vida que tú me llamas? Ahora es el momento de decirle sí a Jesús. Hay alguien esta noche que quiere decir: Señor, yo quiero ser bautizado. Me gustaría entregarte mi vida a través del bautismo y nacer de nuevo y recibir el perdón. ¿Te gustaría entregar tu vida a Jesús? Si ese es tu deseo, amigo, amiga, puedes levantar tu manito. Yo quiero en esta noche hacer una oración por ti. Amén, muy bien. ¿Puede usted venir aquí, hermana? Vamos a dar un aplauso, por favor. Venga aquí, adelante. Qué maravilloso es. ¿Cómo es su nombre? Natalia. Venga aquí, Natalia, venga aquí a mi costadito. Sabe que puede venir aquí, Natalia, aquí a mi costadito. Sabe que nosotros somos aquí unos cuantitos. No somos muchos esta noche. El sábado esto está repleto. Pero Natalia, vienes tú. Este es un rebaño pequeño, pero feliz. Y una iglesia mundial que se reúne para alabar y seguir el camino de Dios. Y yo te felicito porque tú venciste una batalla que estuvo aquí en mente. Y hoy decidiste entregar tu vida a Jesús. Amén. Ejemplo y muestra de que sí se puede tomar el camino de la vida eterna. Amén. Mi pregunta es: ¿hay alguien más esta noche que quiere decir: yo también quiero tomar mi decisión porque sé que Dios me está llamando? Sé que Jesús me está hablando al corazón y me está invitando a tener
esa vida por la cual Él murió, la vida eterna. Amigo, ¿hay alguien más esta noche? Esta invitación es para ti. Esta invitación es para usted, porque el Señor Jesucristo lo dio todo por ti. Y si tú sientes la invitación y quieres recibir el perdón de Dios en el nombre de Jesús, venga aquí o levanta tu manito. Nosotros queremos hacer una oración por ti y pedir a Dios que te ayude en medio de tu decisión. En el nombre de Jesús te invito a tomar con valentía esta decisión y a decirle con seguridad, no dudando, a decirle con hidalguía, con seguridad, con valentía: Señor Jesús, yo voy a entregar mi vida a ti. Ya no voy a decir más que espere tiempo, porque tú me llamas ahora. Y así como el Señor llamó a aquellos hombres, Él te está buscando hoy. ¿Hay alguien más esta noche que quiere decir: Señor, yo también? Amén. Muy bien, vamos a dar un fuerte aplauso para Ronald. Saben que con Ronald hemos estado conversando hace poco y yo sé que Ronald tiene una lucha, pero Ronald, estás permitiendo a Jesús vencer en tu vida. Y tú tienes una historia linda que tienes que contarla una vez que te bautices a todos los que estamos aquí, porque yo sé las cosas que Dios a lo largo de tu vida, cómo te ha hablado. Y qué lindo es que nosotros tomamos esta decisión por Jesús. Y yo no sé si esta noche hay alguien más, pero es nuestro deber como iglesia invitar. Y si hay alguien más esta noche que quiere decir: Señor, yo también quiero unirme a este precioso bautismo. Yo quiero decir que aparte de Ronald, de Natalia, hay otro grupo más de personas que no están aquí esta noche, pero que sí están listas para ser bautizadas este sábado también. Y yo creo que tú puedes unirte también a este grupo si tú decides abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. En esta noche hay alguien más. Puedes tú decirle al Señor: Señor, yo también quiero unirme, yo también quiero ser bautizado, también quiero entregarte mi vida en el nombre de Dios, amigo, con seguridad, con certeza, sabiendo de que así como Jesús fue valiente para venir y morir por nosotros, nosotros también hemos de ser valientes para tomar decisión por Él, porque la salvación es una decisión y está en ti ser salvo. Amén. ¿Te gustaría decirle a ti también: Señor, yo también quiero ser salvo en el nombre de Jesús? Este momento es para ti. ¿Quieres ser bautizado? Te invito a que también puedas venir aquí al frente y puedas decir: Señor, yo también. Quiero culminar esta noche orando por nuestros amigos que aún están sintiendo quizá esa lucha. Voy a pedir que la iglesia pueda ponerse en pie. Y si hay alguna persona que en esta noche quiere decir: Pastor, yo quiero que oren por mí porque yo me siento en la efervescencia de la lucha. Ayer oramos por Alfredo, por Felicita. Yo quisiera esta noche volver a orar por ustedes, apreciados amigos. ¿Pueden venir aquí para poder orar? Quisiéramos orar porque yo sé que ellos también se encuentran en este camino. Quiero invitar a Felicita para orar, y si le acompaña usted quizá, hermanita, quisiéramos orar y que venga también aquí nuestra amiga. ¿Cómo se llama usted? Giovanita. Queremos orar también por ti, Giovanita. Ustedes están viniendo, están asistiendo, y yo sé que ustedes están en estos momentos recibiendo esa vocecita de Dios y están en la lucha, en el camino de decidir. Pero hoy queremos orar para que Dios siga acompañándolos, siga bendiciéndolos. Esta familia los ama mucho independientemente de su decisión. Ya pertenecen a este lindo hogar, a esta familia, y queremos que siempre se sientan en casa, porque aquí este grupo los acoge y los ama y los quiere. ¿Está bien? Vamos a inclinar nuestros rostros para culminar con una oración. Oremos. Cariñoso Dios, en esta noche queremos darte gracias, Señor, por tu amor, porque tú eres
bueno para con nosotros, Señor, y porque en tu bondad permites que tengamos una historia que contar, porque tú también, Señor, nos has hablado de muchas maneras. Y te doy gracias, Señor, por Natalia y por Ronald, quienes ya con su decisión tomada, Señor, te pido que tu Santo Espíritu les dé la convicción de que esta decisión es la que tú esperas, la decisión correcta en sus vidas, de que ahora hemos de ir al paso correcto, de poner nuestra vida en disposición de salvación, porque tu palabra dice que el que cree y es bautizado será salvo. Que ellos puedan sentir, Señor, la alegría de estar ya prácticamente en la salvación en sus vidas, iniciando este hermoso camino. Te pido también, Señor, por nuestros 3 amigos, por Alfredo, por Giovanna, por Felicita. Ellos también, Señor, están escuchando tu palabra y también sienten tu invitación. Señor, que tu Santo Espíritu les siga hablando, que haga sentir su voz, sabiendo que tú también esperas por ellos para poder pronto, Señor, también entregar su vida. Quédate con nosotros y permite que sigamos conociéndote en estas noches. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Un abrazo. Vamos a dar al final un saludo, un abrazo también a nuestros amigos. Que Dios los bendiga.